Hola, muy buenas. Hoy estoy con la video reseña de Hannibal. Hannibal es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games. Y en este caso nos encontramos ante un juego para entre 1 y 4 jugadores, partidas de unos 45 a 90 minutos y recomendado de 10 años en adelante. Hannibal es un juego competitivo pero cuenta con una variante en solitario. Y en este caso lo que seremos será, bueno, pues una colmena de abejas que tratará de conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria. Esto lo hará a base de vender pues miel en el mercado, a base de completar diferentes torneos, completar objetivos, bueno, un montón de cositas que acaban sumando para que el que más puntos tenga sea el que gane. Os voy a explicar rápidamente cómo lo tenemos aquí montado. Creo que es un juego sencillito de explicar, es un juego fácil, bastante accesible, pero que luego va a tener mucha amiga, porque dependiendo de cómo vayamos conformando nuestra colmena, iremos llevando a cabo unas acciones u otras, que será pues la principal gracia del juego. Entonces, bueno, tenemos dos tableritos, ¿vale? Estos están divididos, hay que colocarlos. Este tablero de aquí arriba sirve para colocar las diferentes, bueno, pues losetas de colmena. Importante colocarlas en los espacios adecuados según el dibujito, y también importante porque estas de decreto son especiales, ya que nos cuesta 5 monedas llevarnos una de esas losetas, ¿vale? Por lo demás, aquí también tenemos, bueno, esto varía dependiendo de los jugadores que seamos. Esta sería la cara de 3 a 4 jugadores, por el otro lado tenemos una cara de 1 a 2, ¿vale? Que estos espacios, por ejemplo, pues los agrupa. Y los espacios son importantes de cara a que, bueno, vamos a llevarnos las losetas por mayoría, ahora os explicaré. Bien, aquí también se albergan las cartas de objetivo, ¿vale? Por así decirlo. Tenemos que sacar una de cada, amarilla, azul y roja. Estas cartas de objetivo nos van a permitir conseguir puntos, y hay dos tipos de cartas diferentes. Tenemos las de torneo real y las de, bueno, las de velocidad, ¿vale? Por así decirlo, unas son de velocidad y otras torneos reales de velocidad y torneos al final de la partida. Al final de la partida, que serían estas que tenemos aquí, esta corona, lo que nos indica es que el jugador que cumpla el requisito ese pues se va a llevar los puntos al final del juego, ¿vale? Y las que son de velocidad se pueden cumplir a lo largo de la partida. Un apunte importante en cuanto a estos objetivos es que siempre se va a quedar un jugador fuera. Me explico. En partidas para 2 jugadores solamente será el primero que se lo lleve, es decir, el puesto número 1. En partida para 3 jugadores se repartiría primer premio y segundo premio, el tercero no pillaría nada. En una partida para 4 jugadores, pues pillarían el primero, el segundo y el tercero, y como veis el cuarto, evidentemente, pues no quedaría nada, ¿vale? Eso de cara pues a poderse puntuar. Y lo que os digo, los de velocidad, que son los que tienen estas banderitas, por ejemplo, dependiendo de cómo vaya la partida, pues se pueden reclamar a mitad del juego, ¿vale? Mientras que los otros, pues no, los otros son para el final de la partida. Vale, esto por lo que respecta al tablero de arriba. El tablero de abajo hay que ponerlo en su versión A. La parte B es para una variante en la cual estas fichitas estarían boca abajo. Tenemos menos información, es un juego bastante diferente, no en cuanto a mecánicas y a funcionamiento, sino a que no tenemos la información de las diferentes losetas que tenemos aquí, que bueno, pues va a ser fundamental estas losetas de néctar para poder producir pues miel, ¿no? En esencia en nuestra colmena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que colocar aquí las abejitas de los jugadores en las... Bueno, pues lo podemos colocar al azar, como queramos, o en orden inverso de turno, pero en las abejitas, ¿vale? Se colocan aquí y después rellenaremos esta cuadrícula dependiendo también del número de jugadores que seamos. En este caso os he dicho que es una partida para 3, entonces fijaros, se rellena hasta aquí y se quedan una cierta cantidad de losetas fuera, ¿vale? Yo las tengo aquí, las que he dejado fuera. Entonces, bueno, pues como veis, una de cada, porque por la parte de atrás son distintas, pero a pesar de que sean distintas, no son iguales por la parte delantera. Fijaros, esta misma ficha, ¿vale? Por su parte de atrás pues tiene patrones diferentes, ¿vale? Por así decirlo. Es para que quede pues así equilibrado. En el caso de que juguemos todos, pues se rellena todo el tablero. Vale, después, esto es el mercado. Ponemos el valor máximo, cada uno de las fichitas. La ficha de polen, aquí la acacia, flor de cerezo, romero y la flor silvestre. Y bueno, ya esto os digo un poco a modo de curiosidad. No sé si se aprecia en el vídeo, son como gomitas, ¿vale? O sea, no son ni maderitas ni nada, son pues gomas que la verdad es que está bastante gracioso. Y bueno, fijaros, no se desliza mucho, entonces hace que no se pierda bueno, a veces que se mueven mucho las fichas y cuando hay un track pues a veces es incómodo. En este caso pues no, bastante curioso. En el caso de que seamos 2 jugadores tenemos que bajar uno todo, ¿vale? Porque, bueno, pues que lleguen 4 de estos valores abajo sería una de las condiciones de final de la partida. Para 2 jugadores pues eso, se bajarían todos uno, pero de forma habitual se colocan todos arriba. Y por último, los diferentes, bueno, pues contratos que podemos llevar a cabo, ¿no? Que serían estos de aquí. Esto también varía dependiendo del número de jugadores que seamos, ¿vale? Y varía pues los encargos ligeros, los pequeños, que son los que tienen que estar arriba. Hay 2 encargos
grandes, siempre al final, y bueno, en este caso una partida para 3 jugadores, pues como veis, 2 encargos pequeños arriba, el primero descubierto, y si somos una partida de 4, creo que es uno más, ¿vale? Un encargo, bueno, está la tabla en el reglamento, básicamente pues que hay más encargos, más sencillitos para que, pues porque hay más jugadores en mesa. Y poquito más, a cada jugador se le va a dar una de estas losetas de colmena para identificar pues su color. Empezará con una abeja, voy a dejarla aquí para que se vea, bueno, y esta fichita, ¿vale? Que es para la producción. Y luego monedas. También, dependiendo del orden de turno, ¿vale? El jugador inicial recibiría una abeja y 5 monedas, pero por ejemplo el último jugador, en el caso de que haya un cuarto jugador, recibiría pues 2 abejas y 5 monedas, ¿vale? O sea, también hay una tablita que dependiendo de juegues primero, segundo, tercero, pues ya sabéis, tienes más recursos o menos para equilibrarlo. Y ahora bien, lo que es importante, y he dejado este espacio aquí a la derecha, son estas losetas que son las que configuran la colmena inicial. Y bueno, hay que ir preparando esa colmena. ¿Cómo nos dé la gana? No. Tenemos unas cartas de patrón, por ejemplo, esta sería la que recomienda para las primeras partidas, que tiene esta flechita, esta estrellita, pero luego, como veis, hay cartas amarillas y cartas verdes. Las cartas verdes son configuraciones un poquito más avanzadas, las amarillas más accesibles. Podéis hacerlo al azar, como queráis, pero el caso es que todo el mundo tiene que preparar la colmena de acuerdo a eso. Yo, por ejemplo, voy a preparar la colmena, por ejemplo, pues siguiendo esta. Entonces, para que veáis que, bueno, esta, pues la más básica, nos dice cómo se tiene que colocar con los dibujitos y demás, ¿no? Si no tenemos los dibujitos, podemos colocarlo un poco como nos dé la gana. O sea, respetando el entramado, siempre, por supuesto, pero la colocación en cuanto, pues, que esta puede irse aquí o lo que sea, nos daría más libertad. Esto sería la colmena, ¿vale? Inicial. Y todo el mundo tiene que empezar con la misma colmena. Fijaros, esto es, si no lo he hecho mal, la preparación que tenemos aquí. Una de las claves a la hora de unir la colmena es que siempre se tienen que unir por los lados amarillos. Fijaros que tenemos lados amarillos, otros lados que son blancos y luego tenemos los lados rojos. Solo se pueden unir las colmenas en los lados amarillos. Y nada, ya está, ya estaríamos listos para empezar. Entonces, ¿cómo funciona? Es muy fácil. Tenemos dos opciones. O bien enviar una abejita, bueno, nuestras abejas al tablero para conseguir una loseta, o bien recoger abejas, ¿vale? Llamarlas abejas. Entonces, la primera acción, enviar una abeja al tablero. Pues bueno, yo simplemente cojo una abeja y las voy a colocar en estos espacios, que es como, bueno, como si fuesen pues espacios de un juego de colocación de trabajadores, ¿no? Si por ejemplo pues quiero esta loseta, me coloco aquí y me llevo la loseta y la coloco en la colmena, ¿vale? Ahora os cuento. Si me colocase aquí, estas que son las de decreto, que son las más poderosas porque es, bueno, pues una ficha comodín, tendría que pagar 5 monedas, ¿vale? O sea, de estas 5 monedas, al principio, bueno, si somos el jugador inicial hemos empezado con 5, o sea, lo podría hacer, simplemente pues lo pago y me la llevo. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que si ya hay abejas en ese lado, tendremos que enviar más abejas. ¿Qué quiere decir? Que si el jugador azul, por el motivo que sea, quiere llevarse de nuevo un decreto, tendría que poner 2 abejas, ¿vale? En una pila. O sea, siempre tiene que hacer una pila superior al número de abejas, bueno, pues a la pila anterior. ¿Qué quiere decir? Que si el jugador rosa más adelante quiere volver ahí, ¿vale? Pues tendría que hacer una pila de 3, ¿vale? O sea, puede enviar así las abejas que quiera, pero siempre tiene que superar la pila, pues la pila que sea mayor. Esta pila la tiene que superar incluso aunque sean las abejas de su color, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si se empeña y quiere volver ahí, pues la siguiente pila que tendría que hacer sería de 4 abejas, ¿vale? Bueno, las estoy agrupando todas ahí, pero bueno, evidentemente pues esto va a estar repartido por ahí. Simplemente para que tengáis en cuenta cómo sería esa acción, ¿no? Que siempre pues tenemos que superar poniéndolas en una pila. Y bueno, es lo que os digo, esta sería una acción. ¿Cuál sería la otra acción que podemos hacer? Recoger las abejas, que simplemente pues es llevárnoslas de nuevo a nuestro tablero. Hemos empezado con una, ¿vale? Yo estaba cogiendo de la reserva para que veáis que se pueden hacer pilas y demás, pero empezamos con una. Así que eso es, o colocamos o bien recogemos. ¿Cómo se hacen las diferentes acciones que tiene el juego? Pues se hacen a base de completar la colmena. Y esto es una de las partes pues más interesantes del juego, por así decirlo, la que más nos va a llevar a dilucidar, ¿vale? A tener en cuenta las acciones. Entonces, seguimos. Yo cojo, me llega mi turno, me coloco aquí, me llevo esto y la tengo que colocar en mi colmena. Vale, lo que os he dicho, la tengo que colocar siempre tocando con un lado amarillo, es decir que perfectamente pues la podría poner aquí, vale, esto sería una opción. No podría ponerlo así, porque como veis estoy con un lado blanco,
O sea, con un lado amarillo, no podría ser. Tampoco podría colocarla así, ¿vale? Fijaros, esto está... Siempre tienen que ser dos lados amarillos, que se aprecie. Por ejemplo, pues así son dos, se tocan dos amarillos. Así el ejemplo que os he dicho, se tocarían estos dos amarillos. Espero que se distinga bien por la luz, ¿vale? Pero bueno, este sería, pues por ejemplo, un ejemplo viable, ¿vale? Que podemos, pues, llevar a cabo, colocarlo aquí. Entonces, fijaros, esto además es un ejemplo muy importante. Cuando hemos colocado aquí, si dejamos un agujerito en medio, hemos completado una celdilla, que es lo que se llama. Y completar una celdilla implica que vamos a poner luego estas fichas, vamos a poder poner estas fichas aquí, siguiendo el patrón que hayamos completado, que esto es importante, ahora os explicaré cómo. Y también vamos a activar todas las acciones de las que se encuentren adyacentes a dicha celdilla. Mediante la colocación de esto, si lo hacemos bien, podemos llegar a crear varias celdillas de golpe. Solo se puede activar una loseta por celdilla, es decir, que si por ejemplo esta hubiese, con la colocación de esta ficha, hubiésemos hecho dos celdillas, esta solo se podría activar una vez. Sin embargo, si tenemos una acción que se repita, no habría ningún problema en hacerla dos veces en la celdilla, ¿vale? O sea, si estas dos acciones fuesen iguales, por así decirlo, se podría repetir. Entonces, fijaros, para que se hagan las acciones, tendríamos que crear esa celdilla. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, pues decido, por el motivo que sea, pues colocarlo así, ¿vale? Pues ya está, habría acabado mi turno, porque no he hecho ninguna celdilla, es decir, no puedo hacer acciones y le tocaría al siguiente jugador. Como veis, tenemos muchas posibilidades. Ahí hemos creado una celdilla. Si colocásemos aquí, así, pues crearíamos también otra celdilla. Y esto, fijaros, una cosa que os quiero mostrar. El patrón cambia, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos un patrón que es todo rojo, ¿vale? Y en este caso tenemos un patrón que es solo rojo por la parte aquí y aquí. Esto va a ser más importante ahora cuando veamos cómo funciona esto. Pero fijaros, la diferente colocación va a ser muy importante de cara, pues eso, a qué acciones vamos a poder activar. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, lo que voy a pasar es explicaros pues las diferentes acciones, ¿no?, que tenemos, que es la forma que tiene el juego de hacerlas. Hay acciones que son, por así decirlo, básicas, que se encuentran dentro de nuestras losetas, ¿vale? De las losetas iniciales que vienen en nuestro tablero, entonces que son más fáciles de nuestra colmena inicial. Y hay otras dos que solo se pueden conseguir de aquí, pero bueno, da igual, ¿vale? Porque conforme vayamos llenando nuestra colmena, pues vamos a poder hacer las acciones que simplemente rodeen a las celdillas. Entonces, las acciones, voy a empezar aquí, ¿vale? En el tablerito voy a ir así y las voy a ir mostrando. Esta primera, pues es una de las más fáciles. Y además, fijaros, la llevamos aquí, simplemente es que me llevo 5 monedas. Las monedas al final de la partida son puntos de victoria y también me van a permitir comprar estas losetas de decreto, porque son losetas comodín, y también moverme un poquito más aquí con la abeja, ¿vale? Cuando llegue la acción esa para explicarlo. Vale, 5 monedas. Esta es decreto. El decreto es que es comodín, es decir, esta puede ser esta o esta. Así que ningún tipo de pérdida. Por eso veis que es la mejor, porque se puede adaptar a todas las situaciones y por eso hay que pagarla, ¿vale? Hay que pagar 5 monedas adicionales. Esta lo que nos permite es que cuando la hacemos, en este caso podríamos hacerla aquí por el decreto, mandamos una abeja de nuestra reserva aquí a la guardería, iba a decir, no sé, al sitio de crianza, ¿vale? Cuando recojamos con la acción de recoger las abejas, pues también nos la vamos a llevar. Es decir, es la forma que tenemos de aumentar nuestro número de trabajadores. Si aquí hubiese también un torneo en el cual nos obliga a tener un número determinado de abejas, pues estas también contarían, ¿vale? Así que con estas, como veis, llevamos pues nuevas losetas, nuevas abejitas de nuestra reserva, las podemos conseguir a nuestra colmena para pues aumentar las posibilidades. Y bien, entro con estas que son probablemente algunas de las más importantes del juego, con el permiso de decreto, que sería el comodín. Bien, esta es la acción de recolectar. Por cierto, os estoy contando todo esto y no os he dicho que tenemos una hoja, una cartita de ayuda que tengo aquí, que aquí están todas explicadas, ¿vale? Así que, bueno, pues se entiende, es más facilito. Con esto tenemos, pues eso, ayuda. Bien, con esta vamos a mover aquí nuestra abejita y vamos a poder llevarnos una loseta de estas de néctar. Somos el jugador rosa, podemos hacer un movimiento gratuito y si luego queremos movernos más, porque a cada día que nos movamos tendremos que pagar 2 monedas. Vale, os digo una cosa que en el manual en español no viene, y busqué en la BGG y bueno, no sé si se tradujo mal o algo pasó. No tenemos por qué movernos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo estamos aquí y no nos queremos mover, el movimiento será opcional, podemos recolectar esta loseta de néctar, ¿bien? Y es que es muy importante porque básicamente con la abejita vamos a movernos eso en ortogonal, las abejas rivales no nos
He dicho abejita o ovejita, bueno, las abejas rivales no nos bloquean el camino, no hay ningún tipo de problema. Y lo que vamos a buscar va a ser estas para traerlas aquí. Entonces, ¿cómo las llevamos? Tienen que cumplir el patrón, ¿vale? Así que en este caso, fijaros, esta loseta de aquí, pues por ejemplo, esta ha salido muy bien, ¿no? Porque podemos hacer uno y nos la llevamos. Entonces lo que hacemos es coger y ponerla, pues aquí. Como veis, está cumpliendo el patrón, ¿vale? Porque, bueno, pues cumple por la parte de arriba, como veis, pues lo rojo y por la parte de abajo. Entonces habríamos añadido esa ahí. Y estaríamos aquí. Vale, cabe la posibilidad de que la abejita puede aterrizar. Si aterriza en una casilla que la podemos llevar, nos la llevamos. Si cae en una casilla que no nos la podemos llevar o llega a aterrizar en una casilla blanca, que no tiene nada, nos llevamos una ficha de polen, ¿vale? El polen es como un recurso que, bueno, también se vende y es un poquito, pues, el de compensación, ¿vale? Por así decirlo, no hemos encontrado de la flor de la miel, pero sí que tenemos, pues, un poquito de polen. Simplemente eso, o sea, mediante esta acción lo que vamos a hacer va a ser trasladar estas a nuestro tablero. Tenemos que tener previamente la celdilla hecha, porque si evidentemente hacemos esta acción, por ejemplo, ahora, no vamos a poder hacer nada porque no tenemos ninguna celdilla para ponerlas a ese tipo de loseta, ¿vale? Entonces no se puede. Y además, lo que os he dicho, tenemos que contemplar que la loseta sea posible. Fijaros que sea posible por el patrón que sigue, que aquí, bueno, pues nos habla de los diferentes patrones de cada una de las diferentes flores. Lo que os he dicho al principio, esta la podemos haber colocado aquí, la podemos haber colocado aquí. Fijaros lo que cambia. Imaginaos que si yo, por ejemplo, la hubiese colocado aquí, ¿vale? El patrón sería diferente, porque como veis este es todo rojo, que por ejemplo pues sería para esta, ¿vale? Yo lo voy llenando un poco así y también me sirve pues de cara al siguiente ejemplo que a la siguiente acción que os voy a mostrar. Vale, así que esta acción simplemente eso, ¿vale? Es la acción de recolección, creo que se llama, ¿no? Sí, recolección. Nos movemos un movimiento gratis hasta uno, si nos quedamos en sitio también nos la podemos llevar, hasta un movimiento, y si queremos movernos uno más, por cada uno que nos queramos mover, 2 monedas a pagar. Si aterrizamos en una que podemos poner, la colocamos, y si no la podemos poner o estamos en un sitio vacío, nos llevamos una ficha de polen de compensación. La siguiente acción sería esta, que tiene que ver con la producción. Fijaros que hemos puesto aquí las losetas de néctar, pero no he puesto el néctar en ellas. ¿Por qué? Porque hay que producirlo. ¿Y cómo se produce? Pues mediante esta acción, ¿vale? Entonces para eso lo que vamos a hacer va a ser coger aquí nuestro abanico de la producción y colocarlo en la casilla que nos dé la gana. Y donde lo coloquemos, en todas las losetas de néctar que se encuentren adyacentes se van a producir. Es decir, que si yo lo coloco aquí, voy a producir aquí y voy a producir aquí, ¿vale? Así que simplemente pues cojo las adecuadas, que sería pues colocar esta aquí, y sería colocar la otra, la flor de cerezo, sería pues colocarla aquí, ¿vale? En este juego no tenemos una zona de reserva propiamente dicho con las diferentes fichitas, sino que cuando vayamos a pagar o acudir al mercado, que es lo que voy a explicar después, nuestra reserva es la propia colmena, la propia miel que se encuentra en nuestra colmena, ¿vale? Luego esta ficha la recogemos y ya está. Así que eso. Evidentemente, pues lo mismo, si tuviésemos pues aquí, yo que sé, otra celdilla con otra de estas, si colocamos aquí, pues bueno, son todas las reacciones en las que se pueda producir, ¿vale? No tiene ningún tipo de pérdida. Como veis, son bastante fáciles las acciones, no tiene nada más que... no tiene mucha dificultad. Y por último, ya me quedaría explicar la de el mercado, que es pues el traducir estas mieles que vamos consiguiendo, estas flores, en completar pues los diferentes pedidos o bien en venderlas, ¿vale? Entonces es eso, tenemos que elegir cuando vamos aquí al mercado una de las dos opciones, o bien vendemos o bien completamos un pedido. En el caso de vender, solo puedo vender un producto, ¿vale? Pero puedo vender cuantos quiera. Por ejemplo, si tuviese... Vale, no voy a hacer el entramado ahora para no perder tiempo, ¿vale? Pero imaginaos que tuviese pues esto aquí, ¿vale? No, esto no puede ser, ¿eh? Esto no es posible, pero bueno, imaginaos que está cerrado, lo hago simplemente para que veáis el ejemplo, y decido venderlo. Quiero vender la flor silvestre, pues bueno, ¿cuánto vale? Pues cotizan a 6, pues me las quito, me puedo quitar todas de un mismo recurso. 6 por 2, 12, y me llevo las 12 monedas y después bajo en 1 el recurso que he vendido, ¿vale? Entonces, como veis, conforme se van vendiendo, van perdiendo, van bajando su valor. Puedo vender también el polen, ¿vale? Es otro recurso que tengo ahí, aquí tenemos pues el valor del polen. Me lo puedo ir creando, pero solo un recurso, ¿vale? Es decir que no puedo hacer vendo todo o vendo uno de cada, de un recurso, pero todas las que quiera. Esto por lo que respecta a la venta, y siempre os digo, tengo que bajar uno. Si no pudiese bajar uno, es decir, que si estuviese esto aquí y hubiese vendido, tengo que bajar uno de otro chisme, ¿vale? De otra flor, pues yo qué sé, pues el romero o lo que sea, me bajo el que me dé la gana. Y la otra posibilidad es la de completar, bueno, que podía haberlo hecho, por ejemplo,
completar un encargo. Y me viene bien también para explicaros el ejemplo. El encargo pues es tan sencillo como este, que me pide pues estas 2 flores silvestres, pues me lo llevo, ¿vale? Pago uno y me lo llevo. Este encargo, al final de la partida, me va a suponer puntos de victoria. Como veis ahí abajo a la derecha, me va a suponer 7. Las monedas, al final de la partida, también son puntos de victoria. Es decir, que en este caso, cuando esto estaba aquí, fijaros, haber vendido me permitiría ganar 12 monedas, mientras que con esto habría ganado 7. Es decir, que llega un momento, al principio de la partida, en que suele ser más rentable vender aquí que completar los diferentes encargos, ¿vale? Sin embargo, también completar un encargo tiene un premio. En este caso, por ejemplo, aquí, un torneo de estos, de velocidad, el primer jugador que complete 3 encargos se lo lleva, así que también puede ser un aliciente. Y el otro aliciente es que completar un encargo nos va a permitir hacer la acción que se encuentre debajo a lo largo del turno cuando queramos. No lo he dicho, es importante, cuando estamos haciendo las acciones que rodean a la celdilla, las podemos hacer en el orden que queramos. Y si nos llevamos esta acción a mayores, también podemos hacerla en el orden que queramos antes de nuestro turno. Aquí tendríamos una acción de recolección, aquí una acción de producción y aquí podríamos volver al mercado. Es decir, que podríamos hacer un pequeño combillo, hago esto, bueno, si nos hubiésemos llevado esta, perdón, y podría tener otra acción, bueno, si volviese a vender, bueno, me explico, ¿no? O sea, el juego al final encadena muchas cosas, porque como veis, depende cómo vayamos llevando las acciones a cabo, pues nos podemos mover, crear una celdilla antes, poder vender, luego si completamos esto, pues a lo mejor vendemos otra vez. Vamos haciendo muchas cosas y esas acciones, el número de acciones que hacemos y también el orden, pues va a depender de cómo, bueno, el orden de cómo queramos y el número de acciones, pues dependiendo de cómo vayamos creando nuestra colmena. Entonces, al final ya de nuestro turno se dará la vuelta al siguiente encargo, ¿vale? Que quede boca arriba y ya estaría. Esto es el juego, ¿vale? No tiene absolutamente nada más. Como veis entonces, diferenciar los dos tableros, aquí pues esa especie de mayorías para ir consiguiendo las diferentes losetas. La única diferencia es que esta loseta hay que pagar 5 por ellas porque es la más poderosa, evidentemente, que es el comodín. Y después tener siempre en cuenta la regla de colocación, que siempre se tienen que unir por los lados amarillos. Las acacias, por ejemplo, cuesta más conseguirlas, por eso valen más, aquí lo tenemos, y es que, pues, por la propia... Fijaros que son todas iguales, ¿vale? Todas las formas, o sea, estas losetas son todas iguales, que tiene aquí lo rojo en el medio, entonces... conseguir la de la acacia, que va a ser un poquito más complicada, que solo tiene una parte roja, pues como que va a requerir de que tengamos más losetas, ¿vale? O sea, es un poco más difícil de conseguir, aunque bueno, cuando esto va creciendo y se van añadiendo, pues es más llevadero, ¿vale? Por así decirlo, pero por así decirlo hay algunas que se consiguen antes, como la flor silvestre, por la propia naturaleza de las fichas, porque aprovecha, por ejemplo, pues más valores rojos, que a la hora de configurarlo pues es más fácil que queden esos valores rojos, y poquito más, ¿vale? Entonces, pues, esto llega un momento en que se acaba. ¿Cuándo se acaba? Cuando ya hayan bajado 4 valores al máximo, ¿vale? Por ejemplo, pues que tengamos aquí 4, al mínimo, perdón, cuando tengamos 4 valores al mínimo, o bien se hayan completado 2 pilas de encargos, ¿vale? En ese caso la partida llegará a su fin. Todo el mundo tiene que jugar el mismo número de rondas, es decir, que si la partida la acaba el jugador inicial, la partida acabará cuando haga el turno el último jugador. Y una vez que ya hayamos acabado la partida, simplemente pues lo que tenemos que hacer es contar los puntos de victoria. Esos puntos de victoria son las monedas que hayamos conseguido, son puntos. También son puntos la miel y el polen que nos reste en el tablero. Por ejemplo, pues aquí si tenemos un polen y uno de miel, pues 1 y 1, 2. También son puntos los diferentes torneos, bueno, pues los puntos que nos hayamos llevado del final, ¿vale? Los estos de velocidad ya les hemos cobrado, así que los torneos del final nos lo llevamos. Y luego los encargos, pues lo que os he dicho, estos puntos al final de la partida. Entonces el jugador que más puntos tenga será el que gane este Honey Bus. Y bueno, creo que es más fácil de lo que parece entenderlo. Las acciones pues son bastante sencillitas, el juego me parece muy accesible y la dificultad evidentemente se encuentra, pues como os voy a comentar ahora las impresiones, en crear esta colmena, ¿no? El crearla con inteligencia de cara, yo que sé, pues puedes combinar acciones, por ejemplo, pues recolección y producción para justo producir la loseta que te acabas de conseguir. Bueno, pues simplemente eso, ¿vale? Así que nada, ya os digo, esto cuenta con una cara B, que es para jugar con estas losetas boca abajo. Fijaros que tendríamos que andar buscándolas y demás, porque no podemos poner evidentemente cualquiera. Y la otra posibilidad que tiene el juego pues es jugarlo en solitario, ¿vale? Yo en solitario no lo he probado, pero bueno, eso es lo que tiene. Venga, dicho esto, voy a pasar a contaros las conclusiones de cómo han sido nuestras partidas de este Honey Bus.
Bueno, pues espero visto cómo funciona este Honey Bass, como siempre, ya contaros un poquito las conclusiones, ver cómo siguen nuestras partidas, o bueno, pues ver a quién puede ir dirigido. En primer lugar, cualquier tipo de duda que tengáis acerca del mismo, si me he equivocado en algo en explicarlo, o me he dejado algo pasar por alto, pues abajo en el cajón de los comentarios hablamos de lo que queráis acerca del juego para tratar de resolver pues todos esos problemas que tengáis con el juego, ¿vale? Así que, bueno, dicho esto, pues la verdad es que Honey Bass es un juego que no tiene que engañar al jugador pensando que es un juego más sencillo o más infantil de lo que parece, ¿no? Estamos ante un juego que tiene pues unas ilustraciones que son de las más llamativas, un juego muy colorido, muy bonito, muy alegre y que puede parecer que a lo mejor es más facilito de lo que luego en realidad es. No quiere decir esto que Honey Bass sea un juego muy complicado, de hecho es un juego pues bastante accesible, pero sí que va a tener su, bueno, pues particular enjundia, por así decirlo, ya que vamos a tener que colocar muy bien nuestras losetas dentro de la colmena para poder hacer las acciones que más nos interesen. Y esto es muy importante, porque ya no es solo que hagamos una celdilla y que desbloqueemos varias acciones, sino que esas acciones también cómo las vamos a poder aprovechar para, bueno, pues hacer más acciones más adelante, dependiendo de cómo vayamos expandiendo la colmena, que en esencia no hay ninguna restricción, simplemente que se tienen que unir por esas dos partes amarillas. Entonces, Honey Bass la verdad es que hace bastantes cosas y creo que las hace casi todas bien. O bueno, con varias cosas me refiero a que tiene un poquito de mayorías de cara a elegir las losetas, tiene un poco de colocación de losetas de cara a formar nuestra, bueno, pues nuestra colmena, y también tenemos un poquito de gestión de acciones de cara a que podemos pues llevar a cabo varias acciones a la vez dentro del mismo turno y podemos, bueno, pues compenetrarnos con unas cuantas de ellas, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, producir e ir al mercado o recolectar y producir, o podemos... luego tenemos la loseta esta del decreto, ¿no? Que es la loseta comodín, para que la hagamos de cualquier acción, pero evidentemente nos va a costar un poquito más porque nos va a obligar a pagar 5 monedas. Bueno, pues son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Luego también lo que os he dicho de cara a vender, pues podemos vender flores para sacar más dinero, podemos completar un encargo que luego al final de la partida también nos va a dar puntos y nos va a permitir también hacer una acción abajo que puede que nos agilice, nos dé más posibilidades. Es decir, que si construimos bien nuestra colmena y la vamos haciendo con cierto sentido, podemos ir haciendo más acciones que el rival con cada colocación de loseta. Pero por supuesto, la gracia está en que estas acciones tengan sentido. Es decir, que si no nos cabe una loseta de néctar en nuestro tablero, no tendrá ningún sentido pues el ir a recolectar, ¿no? De la misma forma, si tenemos ya los néctar sacados, tampoco tendrá sentido que produzcamos. Es decir, que vamos a tener que tener en cuenta muchos factores para que las acciones pues las podamos maximizar. También la colocación de la colmena es muy importante porque, por ejemplo, en la producción, como os he dicho, se coloca la florecilla y se producen todos los sitios adyacentes. El tener centrado que estén juntos las diferentes losetas de néctar nos va a permitir que con una acción pues florezcan, por ejemplo, más, salgan más flores. O sea, son determinadas acciones o consideraciones que tenemos que ir teniendo en cuenta de cara pues a construir, a la elección de la acción, la colocación de la loseta, que va a permitir que un jugador tenga pues ventaja sobre el otro. Tenemos el tablerito abajo de la abeja, que también es muy importante porque las rosetas ahí son limitadas. Evidentemente, a lo mejor queremos ir con nuestra abeja a un sitio para coger un determinado néctar que puede que nos interese y se lo podemos quitar a otro jugador. Para poder coger ese néctar también tenemos que construir nuestra colmena de acuerdo al patrón necesario para poder colocarlo. O sea, son muchas cosas dentro de unas reglas sencillas en el que básicamente son dos acciones: o colocar en el tablero mediante una mecánica de, bueno, de mayorías o de superación, o bien recoger las abejitas. Y luego pues tener en cuenta todo esto que os he contado. Son muchas cosas que suman. Los puntos, las monedas son puntos, monedas que podemos invertir, por ejemplo, para movernos más o también para coger esas losetas de decreto, los contratos que hayamos hecho, bueno, incluso las losetas de néctar, ¿no? Que nos queden en el tablero, las fichitas de néctar o el polen. Son muchas cosas que se tienen que tener en cuenta al final y que vamos a ir haciendo durante la partida y que creo que es bastante agradable. Es decir, que son muchas mecánicas conglomeradas, por así decirlo, que todo tiene bastante sentido, fluye bastante bien y con muchas, bueno, pues posibilidades y sobre todo variedad, ¿no? La colocación de las rosetas de abajo hace que sea diferente el movimiento de la abeja, bueno, como la colmena la podemos colocar como nos dé la gana, pues más de lo mismo. Los objetivos también tenemos bastantes. El patrón inicial con el que empezamos podemos hacerlo más fácil o más complicado, depende de cómo queramos. Bueno, pues son bastantes cosas que hace que ya os digo que no hay que dejarse engañar por las ilustraciones y pensar que es un juego dedicado a un público más infantil, porque creo que el público adulto, bueno, creo no, sé que el público adulto pues lo va a disfrutar bastante y que también acaba siendo mucho más agradable cuando tenemos pues esa ilustración o la producción que tiene. Esas gomitas, ¿no? En lugar de las clásicas maderitas, pues tenemos la goma en las diferentes flores. La verdad es que está bastante curioso. Yo no lo he visto en ningún juego de mesa, no, a bote pronto no recuerdo haberlo visto. He visto juegos con muchos componentes originales, ¿no?
pero en este caso, pues, no sé, es un añadido más a una ya de por sí bonita estética que, bueno, pues acaba creando en un conjunto, pues un juego, pues, de los mejores visualmente y mejor, pues, producidos, ¿no? En este sentido. Así que, poquito más os tengo que contar a este Hannibal, simplemente pues quedarse con que no pensemos que es para un público infantil o más principiante, porque no lo es. Sí que un público menos avezado con los juegos de mesa puede disfrutar, porque las acciones, os digo, son bastante básicas de entender, pero sí que habrá que jugarlo con cabeza y con cierto sentido para poder sacar el máximo provecho de las mismas y por consiguiente pues poder ganar la partida. Así que bastante bien y bueno, pues la verdad lo que me esperaba, ¿no? Este Hannibal había leído cosas muy bonitas que por fortuna se añaden pues a la estética del juego que ya de por sí pues entra por los ojos. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo para haceros un poquito la idea de cómo es, sobre todo para aprender a jugar, qué es de lo que se trata, lo que puede ofrecer el juego y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.